Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a analizar las causas de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. Como sabéis, con carácter general, los actos administrativos gozan de eficacia desde el mismo momento en el cual se dictan. Esto parte de la premisa de que la administración pública, por tanto, tiene capacidad de autotutela para imponer la eficacia de sus actos al administrado. Con independencia de esta regla general, como sabéis, también sabíamos que la eficacia de los actos podía estar demorada, en este caso, o supeditada a una aprobación superior, o también supeditada a la publicación del acto, lo cual nos demoraría esa eficacia en el tiempo. Independientemente de la eficacia, como podéis imaginar, la administración pública no es infalible y, por tanto, al no ser infalible, hay determinadas causas por las cuales un acto que en principio debería ser plenamente ejecutivo, pues adolece de algún vicio. En este sentido, los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 nos recogen básicamente aquellos vicios en los cuales pueden incurrir los actos administrativos, los actos o también en este caso resoluciones. Y por esto la consecuencia jurídica de las causas de nulidad y anulabilidad sería precisamente pues saber cómo va a quedar este acto que en principio viene iniciado por una de estas causas. Los ataques, las vulneraciones, los problemas más grandes que puede tener la administración pública con sus actos administrativos son cuando están viciados por una causa de nulidad. Por ende, cabe recordar y diferenciar claramente cuáles son las causas de nulidad recogidas en este artículo 47. Y básicamente hablaremos de un acto nulo de pleno derecho cuando lesiona derechos y libertades fundamentales del ordenamiento jurídico recogidos en el título primero, capítulo 2, sección primera de la Constitución, o lo que es lo mismo cuando lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, ¿vale? Por lo tanto, aquí hablaríamos solamente dentro de lo que es el título primero de los derechos fundamentales y libertades públicas. Igualmente también sería causa de nulidad aquellos actos que sean de contenido imposible. Vale, imaginemos, por ejemplo, un sujeto al que se notifica la concesión de una licencia de obra para construir una vivienda y se le otorga como plazo de ejecución de la licencia 3 días. Esto sería imposible de llevar a cabo. Igualmente también serían constitutivos de nulidad de pleno derecho aquellos actos o resoluciones que sean realizados, en este caso, como consecuencia de una actuación penal o que el mismo acto en sí sea delito. Vale, por lo tanto, aquí hablaríamos de todo ese catálogo de infracciones que recoge el Código Penal en materia de corrupción, por ejemplo, el cohecho, las maquinaciones fraudulentas, en este caso la malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, en definitiva todos los delitos recogidos en el título 19 del Código Penal estarían amparados por esta causa de nulidad, lo cual haría que el acto se extirpe del ordenamiento jurídico y se haga como si nunca hubiera existido. Igualmente, como sabéis, fruto del artículo 103 de la Constitución y también del artículo 9, la Administración Pública está obligada a actuar siempre de conformidad con el procedimiento establecido previamente en una norma con rango de ley. Por ello, se va a castigar y va a ser la consecuencia que el acto sea nulo, precisamente que incurra en vía de hecho la Administración, o lo que es lo mismo cuando la Administración prescinde por completo del procedimiento que está establecido legalmente. Igualmente, también podéis imaginaros pues que será nulo aquel acto expreso o bien presunto significa que no se ha dictado resolución, pero que se puede entender el efecto del silencio como estimatorio, y por ende pues va a ser nulo por tanto ese acto expreso o presunto que sea contra el ordenamiento jurídico por el cual además adquiere facultades del dominio público o se adquieren derechos sin tener los requisitos para ello. Por ejemplo, pues que se me otorgue un título de grado en una universidad pública sin haber concurrido a la enseñanza de formación correspondiente ni haberme matriculado. Igualmente podéis imaginar también, dentro de lo que es el artículo 9 de la Constitución, pues que se consagra en el 9.3 el principio de jerarquía normativa. Por tanto, sería también constitutivo de nulidad aquel acto administrativo, aquella resolución que vulnere precisamente el principio de jerarquía. Por ejemplo, pues que un reglamento contradiga lo que dice la Constitución o que un reglamento contradiga lo que dice una ley, tanto orgánica como ordinaria, no nos importa. Igualmente, también sería constitutivo de nulidad aquel acto dictado por un órgano administrativo que sea incompetente, bien por razón de la materia o bien por razón del territorio. Aquí hablamos de una incompetencia determinante de nulidad. Pensemos, por ejemplo, un alcalde de un ayuntamiento que quiere sancionar un estacionamiento en un ayuntamiento de al lado en el cual no tiene competencia. Por lo tanto, este acto sería nulo de pleno derecho, en este caso tendría por no puesto. El propio artículo 47 también nos abre una cláusula, un cajón desastre, y nos dice que cualquier otro acto que recoja una norma con rango de ley como considerable de nulidad, por tanto también será nulo. Si en el artículo 47 tenemos las causas de nulidad, en el artículo 48 tenemos las causas de anulabilidad, o lo que es lo mismo, infracciones del ordenamiento jurídico a la hora de actuar la administración que no son tan graves como la anterior. Por tanto, hablaríamos aquí pues de un catálogo más pequeño de infracciones. Hablaríamos aquí de la desviación de poder, entendida esta como la utilización de una potestad administrativa para fines diferentes a los cuales está prevista. Igualmente también podéis entender que si en este lado del cuadro tenemos en cuenta que se va a castigar como nulo un acto administrativo que incurra en infracción de derechos fundamentales, pues todas aquellas lesiones de derechos que no sean derechos fundamentales van a ser anuladas.
Igualmente, en cuanto a lo que es el defecto de forma, solamente va a ser constitutivo de anulabilidad cuando el acto carezca de aquellos requisitos formales imprescindibles para alcanzar su fin o que además de esto produzca indefensión. Por ejemplo, imaginad una patrulla de la agrupación de tráfico que le notifica una infracción por la ley de seguridad vial, imaginemos una ITV caducada, por ejemplo, y redacta el boletín un folio de su puño y letra, sin código de expediente, sin identificación de los agentes. Por lo tanto, esto sería básicamente un requisito de anulabilidad. Igualmente también se consideraría que las actuaciones realizadas fuera de plazo solo van a ser anulables en tanto en cuanto así venga determinado por la naturaleza de dicho término o de dicho plazo. Una vez que la Ley 31 de 2015 nos analiza todo lo que son las causas básicamente de nulidad y anulabilidad, también nos habla un poco de su régimen jurídico. En este caso, aunque no viene recogido directamente en la ley, como podéis imaginar, tanto una figura como la otra tienen una consecuencia distinta. Por tanto, la nulidad se tiene en cuenta que el acto viciado por nulidad se tiene como no existente, o lo que es lo mismo, como decíamos antes, lo estirpamos del ordenamiento jurídico y hacemos como si nunca se hubiese producido. La anulabilidad no, porque los efectos de la declaración de anulabilidad del artículo 48 van a tener validez desde el mismo momento en el cual se decreta esta anulabilidad. Igualmente podéis imaginar que la nulidad se puede declarar de oficio por parte de la Administración a través del recurso conocido de la revisión de oficio, que puede ser instalado por el interesado, pero también por la propia Administración de oficio. Sin embargo, los vicios de anulabilidad solamente los puede instar el propio interesado. En este caso, también es importante que recordéis, pues que la anulabilidad sí tiene un plazo máximo, lo veremos cuando hablemos del recurso extraordinario de revisión, porque cuando se fundamente en una de las causas de anulabilidad, veremos que el plazo máximo para poder reclamarla serán 4 años, pasados los cuales nuestro derecho prescribiría. Sin embargo, la nulidad no tiene prescripción, no se puede alegar en cualquier momento. Recordad también, y esto es importante, que en la Ley 39 de 2015 se hace constar expresamente que los actos nulos no se pueden convalidar, no se pueden arreglar, no se pueden convertir en un acto válido, mientras que los actos anulables sí son susceptibles de conversión. Esto nos lleva, por tanto, a pensar que las causas de nulidad, por la gravedad que tienen, son de interés público, mientras que las causas de anulabilidad simplemente son un interés que tiene el propio afectado por esa causa de anulabilidad. Pensad, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes de la agrupación de tráfico, pues que el interesado va a ser aquella persona a la cual le han notificado el boletín de tráfico, pero en un folio escrito a mano por parte de los agentes actuantes. En cuanto a lo que son la extensión, recordemos aquí que rige básicamente la Ley 39 de 2015, por un lado el principio de conservación de actos, o lo que es lo mismo, aquellos actos que no están viciados por esa causa, se pueden conservar, y también debemos tener en cuenta que la nulidad o anulabilidad no se contagia, no es como un virus, por tanto, el hecho de que se declare la nulidad o anulabilidad de un acto no implica que todos los siguientes, siempre y cuando sean independientes del primero, también vengan viciados por esta nulidad o anulabilidad. Por tanto, recordad, la nulidad y la anulabilidad no se contagian y aquellos actos que permanezcan incólumes, en este caso, de no haberse cometido sin infracción del ordenamiento jurídico, también se van a conservar, que es lo que llamamos en este caso principio de conservación de actos. Por tanto, esto nos lleva a pensar, como ya os decía antes, pues sí es posible corregir los actos que están viciados, y en este caso solamente se pueden corregir aquellos actos que son anulables. Recordemos, por tanto, que los actos nulos nunca se pueden convalidar. ¿De acuerdo? En este caso también es importante recordar que la anulabilidad, como os decía hace un momento, va a producir efectos desde el momento en que se proceda a su conversión. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que se podrá producir retroactividad en este caso única y exclusivamente cuando lo dice el artículo 39.3, o lo que es lo mismo, cuando favorezcan al interesado. Por tanto, aquí la clave es que en la medida en que favorecen podrán ser dictados con efectos retroactivos, pero la regla general será que los efectos de la conversión o los efectos de la declaración de anulabilidad del acto van a ser siempre hacia adelante, desde el momento en el cual ésta se declare. ¿Vale? Aquí os poníamos ejemplo en cuanto a lo que era un juzgado de lo contencioso que ha anulado el pleno de ayuntamiento porque en un determinado momento dejó de cumplirse el quórum necesario para tomar decisiones y por ende pues la decisión tomada en el pleno que siguió adelante sin el quórum necesario fue recurrida a la jurisdicción. Por tanto, este pleno pues básicamente se declaró nulo por un sencillo motivo, porque en este caso se había procedido por completo, en este caso en el pleno, prescindiendo de la mayoría necesaria recogida para lo que es la formación de la voluntad de este órgano colegiado. Por tanto, este acto fue declarado nulo de pleno derecho y se tuvo como no puesto. En este caso declaraba la nulidad de una subida de salario de 4 concejales del ayuntamiento. Por tanto, esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a lo que es la nulidad. Recordad, por tanto, que la Administración, partiendo de esa potestad de autotutela con respecto al interesado, nos puede imponer sus propios actos siempre y cuando los mismos no vengan viciados bien por una causa de nulidad o bien por una causa de anulabilidad. Por lo tanto, aquí
Como veis, el régimen jurídico queda perfectamente determinado en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros. Un saludo y nos vemos.